Las plazas de España y América son los dos grandes conjuntos monumentales que aportó su autor Aníbal González a Sevilla para su disfrute. El primero lo diseña como el abrazo de España, representado en sus bancos a sus hijas americanas, a través del Guadalquivir, ruta de las Américas. Para el segundo, reúne en esta plaza todos los símbolos de la entonces exposición hispanoamericana, mediante los dos temas principales de la misma, como eran las artes y la industria, a través de los palacios de bellas artes que representaba el estilo español y el industrias y artes decorativas de estilo sevillano, bajo la protección de la corona, el pabellón real, de estilo Reyes Católicos, símbolo de la unidad de todos los reinos de España. La alusión a América se trasladó en un proyecto monumental a la lengua española, representada por Miguel de Cervantes, como vehículo de unión entre los hijos de España, tanto a un lado como al otro del Océano Atlántico, plasmado en la glorieta dedicada al Manco de Lepanto. El primer comité organizador acordó que los jardines de San Telmo, el Parque de María Luisa y el Huerto de Mariana fueran el emplazamiento definitivo de la exposición, situando a Aníbal González en este último lugar, en su proyecto ganador de 1911, el estadio y los pabellones de artes decorativas y bellas artes, dando a las fachadas de los pabellones al Paseo de las Delicias. En 1912 se reforma este primitivo proyecto, trasladando el Stadium a la plaza de acceso, reconfigurando el espacio que quedó con este cambio, en una gran plaza que llamó de honor, de planta rectangular, en la que colocó 3 pabellones, el de Bellas Artes al sur, y enfrentado a este el de Manufacturas y Artes Decorativas, pabellón mudéjar, y en uno de los lados menores el pabellón real, este último de carácter provisional, quedando así abierta la plaza al Paseo de las Delicias por el otro lado menor, siendo aprobado el proyecto en 1913. El autor urbaniza la plaza con un rectángulo central ajardinado, contorneado por una calzada y un paño de jardín delante de cada construcción. En medio de todo, una terraza con estanque y fuente en los que el hierro forjado es el protagonista ornamental. Esta plaza, que se llamó de honor, en un principio siendo el germen de lo que se llamaría Plaza de América. En estas edificaciones, las primeras de la exposición, el autor quiso reunir los 3 estilos históricos considerados como básicos para el arquitecto: el renacentista en el Palacio de Bellas Artes, el mudéjar en el de Industrias y Artes Decorativas, y el gótico en el Pabellón Real, haciendo de este espacio una manifestación excelsa del historicismo buscado por Aníbal González, para el establecimiento del anhelado nuevo estilo nacional. El arquitecto se basa en lo popular y artesanal del mudéjar para realizar el Palacio de Industrias y Artes Decorativas, dentro de la estética del arte islámico, con claras referencias a la Alhambra y al Alcázar sevillano del rey Don Pedro, sabiendo conjugar en esta simbiosis lo islámico con lo plateresco, añadiendo un poderosísimo efecto pictórico. El cromatismo atrayente del edificio hizo que se convirtiera pronto en el protagonista estético de la plaza, llamándolo enseguida el pueblo llano Pabellón Mudéjar. El otro edificio, el Pabellón de Bellas Artes, lo basa en la estética renacentista, estilo este culto que lo inspira todo, con referencias a las universidades de Salamanca y Alcalá, y a las torres palaciegas de la ciudad del Tormes, así como al Museo del Prado. Pensado desde un principio como museo,
El arquitecto estudia los principales edificios europeos dedicados a este cometido y lo articula para esta función, destacando el sistema cenital de iluminación, toda una novedad para la época, y la buena circulación de sus salas. Entusiasmado el comité con la idea de la plaza, por la grandiosidad de su concepto, decidió hacer permanente pabellón real, atendiendo así a la sugerencia de la Real Academia de Bellas Artes. El autor erige un bello edificio como si de un cofre pequeño de ladrillo y cerámica se tratara, siendo el elemento decorativo fundamental la cerámica vidriada y el barro tallado, dispuesto en las cresterías, escudos y esculturas ornamentales exteriores, en contraste con los lisos paramentos de ladrillo fino, evocando claramente el estilo plataresco, pero sevillanizándolo, al sustituir la dura piedra de muros, tallas y esculturas por el ladrillo tallado y la cerámica vidriada en blanco y azul. Estos pabellones se tratarán en los siguientes capítulos. Para el exorno de la plaza, el comité acordó convocar un concurso para la realización de elementos de carácter artístico, fallándose en enero de 1914 a favor de Lorenzo Coullao Valera y Manuel Delgado Barkenbury, consistente en 16 diosas o victorias aladas con elementos alegóricos sobre columnas. De ellas, 6 se deben a Coullao, 5 a Barkenbury y otras 5 a Pedro Carbonell, cada una en una disposición y portando un atributo distinto, como la espiga que representa la agricultura, la rueda dentada a la industria, las flores a la botánica, la paleta de pintura a las artes. También portaban atributos de corona de laurel y cuernos de la abundancia. Otro de los elementos decorativos fueron las farolas de hierro forjado de la fundición de Juan Miró, así como un sabio diseño de jardines, fuentes y glorietas. La fuente o estanque central, diseñado por el arquitecto de la exposición, tenía una función centralizadora y de acercamiento visual entre los edificios que constituyen la plaza. En el primer proyecto de Aníbal González, el estanque era de forma alargada, instalándose unas terrazas elevadas de planta semicircular en los lados mayores, con acceso mediante unas escalinatas, lo que dificultaba la visión de los edificios laterales, que corrigió a situarla a ras del suelo de la terraza central, para evitar esta falta de comunicación visual entre los pabellones. Situada en la calzada central elevada, que atraviesa la zona jardinada de la plaza, está construida en ladrillo y tiene planta de forma mixtilínea, flanqueadas por pedestales de ladrillo tallado y cerámica, entre los cuales se sitúa unas rejas balaustradas de hierro forjado. Del mismo material también se realizó por Juan Miró las 4 farolas de sus ángulos, que están consideradas como las más artísticas de la exposición, y donde los artesanos demostraron el magistral conocimiento de su oficio, realizando estas obras con calidad de orfebrería. Se completa el estanque con un surtidor en forma de balaustre realizado en bronce, que originariamente lanzaba un único caño de forma vertical. También había previsto el arquitecto para esta plaza el monumento al castellano, representado por Miguel de Cervantes, como tributo y homenaje a la lengua, vehículo de transmisión cultural y unión permanente con América, ubicándolo en el lado menor que quedaba abierto al Paseo de las Delicias y enfrentado al pabellón real. El proyecto fue confeccionado por Lorenzo Coullao Valera, con un importe de 300.000 pesetas. Consistía en un templete de estilo plateresco en cuyo centro aparecía Cervantes,
Sobre la cornisa, Don Quijote y Sancho Panza corriendo tras la aventura, y a ambos lados las figuras de Dulcinea. Delante del monumento y en la trasera del mismo, diferentes grupos alegóricos de la obra cervantina, como el celoso impertinente, el rufián fingido y Rinconete. El comité lo consideró excesivo, desechándolo, sirviendo el diseño de los grupos escultóricos de Collaut como base para el que se erigiría en la Plaza de España de Madrid, siéndole encargado Aníbal González el diseño de una glorieta Cervantes en los jardines de la plaza, ubicándola justo delante del pabellón real. Esta se construye alrededor de un magnífico ejemplar de araucaria, compuesto por 4 bancos revestidos de azulejos con escenas inspiradas en ilustraciones del Quijote, confeccionados con la técnica de la cuerda seca. Fueron realizados por la fábrica de Manuel Ramos Rejano, pintados por el ceramista Pedro Borrego Bocanegra. En 2 de sus lados se abren anaqueles para libros, que se coronan con figuras ecuestres de Don Quijote y Sancho Panza. Estas pequeñas figuras fueron esculpidas originariamente por Eduardo Muñoz en ladrillo y argamasa, y aunque se han repuesto en varias ocasiones, son inexistentes hoy en día. A la izquierda de la glorieta de Cervantes se encuentra la dedicada al poeta, crítico literario e historiador Francisco Rodríguez Marín, cuya construcción, a propuesta del Ateneo de Sevilla, se realizó en 1948, sobre una glorieta anterior llamada de los Jazmines, dispuesta como un pequeño patio con un estanque en el centro con surtidor estrellado de azulejería. Se modificó uno de los laterales de esta, donde se instaló en la parte frontal una hornacina para libros del escritor, presidido por un retablo de azulejos azules y blanco con la efigie del poeta, firmado por J. Ramos. Frente a este y también en lienzos cerámicos se encuentran poemas de Lope Mateo y Rafael Lafón dedicados a Rodríguez Marín. Los jardines de la plaza fueron reformados en varias ocasiones y están compuestos principalmente por un trazado de parterres geométricos enmarcados por setos, dentro de los cuales se han plantado diversas variedades de rosales y altas y esbeltas palmeras. La plaza se complementa además con otras 2 pequeñas glorietas, una con una mesa con un mapa del Parque de María Luisa y Plaza de América, de ejecución contemporánea, y otra con un reloj solar. La cerámica de esta última originariamente era de Manuel Vigil Escalera, operario de la fábrica de Ramos Rejano, siendo ejecutada en 1916 y repuesta completamente en 1992. En el extremo del acceso a través del Paseo de las Delicias, en el lugar donde estaba previsto erigir el monumento a Cervantes, se encuentra la internacionalmente conocida Glorieta de las Palomas, donde las protagonistas son las innumerables palomas que revolotean entre los visitantes. En ella se hallan las fuentes de agua en forma de figura femenina arrodillada, con platos sobre las piernas. De barro modelado y vidriado, es original de Juan Ramón Lafita, de la década de 1960. Estas fuentes originales aún se conservan, pero han tenido que ser varias veces repuestas por destrozos vandálicos, al menos en 4 ocasiones, realizadas las actuales en 1992 por el escultor Emilio García Ortiz. Finalizada la construcción del Pabellón de Bellas Artes en 1919, quedó un amplio espacio residual a la espalda de este, entre la Venta de Britaña
y los futuros pabellones de México y Brasil. Este lugar era conocido entonces como Plaza del Tiempo y venía siendo utilizado por los futbolistas del entonces Sevilla Balompié y actualmente Real Betis Balompié como campo de fútbol. En ese año de 1919, el comité le encomienda a Aníbal González la decoración de este espacio, adosando al muro un precioso conjunto escultórico de ladrillo tallado, presidido por la fuente de la Virgen de los Reyes, que daría nombre a esta glorieta. La fuente mural se componía de 3 hornacinas. En la central, de mayor tamaño, se situaba la Virgen de los Reyes. A la izquierda, otra con el escudo de la ciudad, con las figuras de San Fernando, San Isidoro y San Leandro. Y a la derecha, la Santa Justa y Rufina, protegiendo una reproducción de la Giralda. Todas ellas en cerámica azul y blanca, obras de Adolfo López Rodríguez, realizadas en la trillanera fábrica de Montalbán. Desmantelada la fuente en la década de los años 40, en 2014 se finalizaron los trabajos de rehabilitación de este espacio, con un resultado que dista mucho de la belleza que el conjunto tenía originariamente. Si durante el día la belleza de esta plaza es cautivadora, durante las noches en la exposición también estuvo artísticamente iluminada. Así, los 3 edificios de la Plaza de América aparecían silueteados por miles de pequeñas bombillas y una luz difusa los bañaba, surgiendo de la oscuridad como filigranas fantásticas, mientras potentes reflectores iluminaban las fachadas redimensionadas. El de las Bellas Artes en tono blanco, resaltando la piedra de este bello edificio. El pabellón mudéjar y real se adornaban con bombillas multicolores, poniendo una guirnalda de luz en las líneas de su afiliagranado contorno, actuando también en las iluminaciones de las altas palmeras. Y así, esta plaza, que fue inaugurada por Su Majestad el Rey Alfonso XIII el 25 de abril de 1916, pero que no se concluyó definitivamente hasta 4 años más tarde, es fiel exponente del espíritu profundamente sevillano, dominado por la monarquía y la lengua, símbolo y signo de la exposición española y americana, que recibió el nombre de Plaza de América. Durante muchos años, hasta 2021, han sido restaurados distintos elementos arquitectónicos decorativos de la plaza, como las glorietas de Cervantes, Rodríguez Marín y la del reloj de sol, según proyecto del arquitecto Francisco González Canales, y recientemente las fuentes de la glorieta de las Palomas y las Victorias Aladas, así como la rehabilitación de la glorieta de la Virgen de los Reyes.